¿Qué son las matemáticas? Uy, pues es una pregunta muy difícil y no creo que haya una respuesta que nos guste a la mayoría. Em, Hay frases muy bonitas al respecto, como eso de que las matemáticas son el lenguaje con el cual Dios escribió el universo, o frases más simplonas, como las matemáticas son lo que hacen los matemáticos, y por más bonitas o chistosas que estén esas frases, lo cierto es que ninguna describe qué son las matemáticas realmente. Hay los que dicen que las matemáticas no se pueden definir y no vale la pena perder el tiempo en ello. Y hay los que se dedican a buscar cuál es la naturaleza de las matemáticas. Hay quienes dicen que las matemáticas son una ciencia y habemos los que decimos que no, porque para empezar las matemáticas ni siquiera siguen el método científico. Hay los que dicen que las matemáticas son un arte, hay los que dicen que no, y hay otras discrepancias, como por ejemplo si las matemáticas son plural o debe ser singular. La matemática, yo creo que las matemáticas deben ser plural, bueno, por muchas razones, pero en particular porque las matemáticas engloban muchas disciplinas. Para mí las matemáticas son como un árbol con muchas raíces y muchas ramas que se entrelazan entre sí. Y ya que hablamos de raíces y nos vamos a su etimología, matemáticas viene de una palabra griega, matema, que se puede traducir como conocimiento, aprendizaje, estudio, así en abstracto. Y eso está muy padre porque en realidad lo podemos usar para hacer matemáticas a partir de casi cualquier cosa. Para mucha gente las matemáticas es lo que aprenden en la escuela primaria, secundaria, a sumar, restar, sacar áreas, perímetros, si llegan a secundaria quizás despejen alguna ecuación y pues está muy bien, o sea, todo eso es parte de este árbol de las matemáticas, pero yo objetaría que depende de cómo se los hayan enseñado, van a ser matemáticas o no. Sí, lo único que les enseñaron es una recetita que ustedes aplican y así resuelven la ecuación, no están haciendo matemáticas. Si en cambio les enseñaron a razonar, a abstraer, a reflexionar y además se están divirtiendo haciendo el problema, entonces sí, les enseñaron bien y sí están haciendo matemáticas. Cuando yo entré a la facultad, el que era el ayudante de cálculo, Claudio Nevia, nos dijo una frase que me gustó mucho. Las matemáticas son el estudio de las estructuras. Y me van a decir que, ¿qué es una estructura? Bueno, pues una estructura es cualquier cosa, pero se los voy a poner con un par de ejemplos para que me entiendan. Miren, todos, si fuimos a la primaria, sabemos sumar. Muy bien, entonces si yo les pregunto, ¿cuánto es 12 más 16? Me van a decir 28. Pero un matemático va a decir, no, 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 antes de contestar, dime de qué estructura estamos hablando. Si estamos contando objetos, pues sí, 12 objetos más 16 objetos son 28 objetos. Pero si son las 12 de la tarde y queremos saber qué hora van a ser cuando hayan pasado 16 horas, pues 12 más 16 ya van a ser las 4 de la mañana. Y eso es porque estamos en una estructura distinta. Otro ejemplo, si ustedes compran un terreno, van a construir una casa, pues necesitan saber las medidas exactas, ¿sí? Hay que hacer un plano en el que todo tiene que estar bien medido, en proporción, y eso es importante para calcular el área, calcular los impuestos, calcular cuánto material se va a necesitar para construir la casa. Muy bien, pues todos esos planos que tienen que estar a escala perfectamente hechos utilizan geometría. Pero ¿qué tal si ya la casa está construida y ahora lo que quieren es invitar a algún familiar a su casa y le hacen un croquis? El croquis puede ser, no sé, avanzas 2 cuadras, das la vuelta a la derecha, 1 cuadra y ya llegas. Muy bien, pues ese croquis no tiene que estar muy bien hecho, no tiene que estar a escala. Mientras nosotros pongamos las calles que son, las vueltas que tienen que ser, cómo está conectado, digamos, el vecindario, uno va a poder entender. A pesar de que las cuadras no sean rectángulos, uno va a entender. Y es que ahí se está abstrayendo otra estructura, tiene nombre en matemáticas, no vale la pena mencionarlo aquí, pero es una estructura distinta, ya no es la geometría del plano todo preciso y correcto. Entonces, esa frase de que las matemáticas son el estudio de las estructuras está muy bien porque las matemáticas estudian distintas estructuras, ¿sí?
Y una respuesta puede variar dependiendo de la estructura en la cual estamos trabajando. Ahora, si me preguntan a mí, Natalia, oye, para ti, ¿qué son las matemáticas? Pues yo diría, por un lado, es el estudio de las abstracciones, donde la abstracción puede ser algo que nosotros abstraigamos de alguna circunstancia de la vida, del mundo que nos rodea, o puede ser una abstracción de algo que se nos ocurrió en la cabeza. Hay muchas ramas de este árbol de las matemáticas que a la fecha no han encontrado una aplicación directa. Incluso, por ejemplo, el concepto de infinito, el cual ha puesto loco a más de uno, es un concepto que solo existe en la cabeza de uno. En el mundo real no hay ningún conjunto que sea infinito. Muy bien. Entonces, por un lado es eso, el estudio de las abstracciones. Pero por otro lado, y regresando un poquito a la discusión de si las matemáticas son arte o son ciencia, pues para mí ni lo uno ni lo otro, para mí las matemáticas son un juego. Y en ese sentido, pues sí, quizás cae un poquito más del lado del arte. Hay algunos estudiosos que postulan que el arte tiene una naturaleza lúdica, una naturaleza de juego. Pues bueno, para mí las matemáticas son un juego, el juego de juegos. Y así como cuando ustedes compran un juego de mesa, sacan el reglamento y empieza a ver, estas son las definiciones, ustedes tienen unas fichas y unas cartas que se llaman así y así, y estas son las reglas, y el objetivo es hacer esto, y después ponte a jugar y diviértete, igual las matemáticas. Cada una de estas ramas del árbol de las matemáticas tiene su propio reglamento, digamos. Uno empieza con las definiciones básicas, los conceptos que se van a trabajar, los principios que se van a usar, les llamamos axiomas o postulados, y con reglas de razonamiento lógico uno se pone a jugar. Y al igual que los juegos, para mí, cuando uno está haciendo matemáticas, uno la pasa muy bien. Si está en una rama del árbol que le guste, así como si eliges un juego que te guste, es algo muy divertido. Entonces, pues, ¿qué son las matemáticas? Es el estudio de las abstracciones y es un juego muy divertido.